90.9. El nombre de tu ciudad. Astros y Ancestros. Un espacio donde el cielo y la memoria familiar se encuentran. Soy Ricardo Gorch, periodista y astrólogo especializado en genealogía, y en este programa vamos a explorar cómo la carta natal no solo habla de quiénes somos, sino también de las historias que heredamos. Cada planeta, cada casa, cada aspecto guarda una memoria. Vamos a descubrir juntos cómo nuestro árbol familiar vive en nuestra carta natal y qué herramientas nos brinda la astrología para sanar, comprender y resignificar nuestro linaje. Porque no somos solo individuos, somos historia, somos herencia, somos cielo encarnado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Arrancamos una nueva edición de Astros y Ancestros, programa número 3, aquí en FM La Plata, en el 90.9. También nos pueden seguir por nuestro canal de YouTube y también por Twitch. Y por supuesto, seguirnos en las redes sociales, Astros y Ancestros en Instagram y también en YouTube. Bueno, hoy tenemos invitadas muy, pero muy interesantes. Ya les vamos a dar paso, pero primero vamos a recordar nuestras vías de comunicación. El WhatsApp es el 221-669-4472. Por supuesto, también pueden ir dejando sus mensajes en YouTube si lo están observando el programa por esa vía. Y antes de meternos en el contenido de hoy, me gustaría, Guille, compartir un mensaje que nos había quedado la semana pasada pendiente. ¿Puede ser? Buenas tardes, mi nombre es Lalo Novarini. Quería preguntarles a ambos, a la doctora que está hablando, Jessica, y a vos, Ricardo, porque conozco su pasado, a la doctora en la abogacía, en lo institucional, en el club, en el colegio de abogados, en la casa de campo, muy vinculada a la gente, muy trajinar todos los días, más su profesión, independiente. Y a vos, Ricardo, que también has jugado el fútbol, has estado trabajando en programas deportivos, sos periodista deportivo y hacías las dos cosas juntas. También si desencadenó en este presente de estas situaciones o alternativas, ciencia alternativa, bien no puedo enfocarme ni encuadrar, pero bueno, en estas alternativas que ustedes presentan para las personas, para bajar un cambio, para encontrarse, para conocerse, para descubrirse, para, como dice la doctora, nadar en barro o nadar en agua limpia, térmica, pero encontrar cada uno el camino y encontrarse uno. Si tuvo mucho que ver eso, ese roce con la sociedad, ese trajinar y darse cuenta que alguien tiene que, por un término futbolero, utilizar, parar la pelota. Y a partir de ahí investigar, indagar, o es algo que desde un principio de un momento de conciencia les picó y estuvieron cerca o caminaron o les daba vuelta. Esa es mi pregunta de interrogante. Muchas gracias. No sé si saldrá al aire o no, pero hacérsela llegar. Un abrazo grande. Bien, esta pregunta había sido formulada mientras estábamos haciendo la entrevista la semana pasada con Jessica Seimandi. Primero vamos a saldar una deuda con Jessica, porque una vez que la despedí, me olvidé de preguntarle las redes sociales, las vías de contacto para que la gente pudiera contactarse con ella. Recordamos, guía en chamanismo y terapias naturales. Merak Infinito es el Instagram, Merak con K y todo junto, ¿no? Merak Infinito. Y el teléfono de contacto es el 221-316 5200. 316 5200, la vía de contacto para contactar a Jessica Seimandi. Ahora sí, Lalo, muchas gracias primero por comunicarte. Sé a dónde va tu pregunta, porque es lo que mucha gente que por ahí hace tiempo que no me ve se sigue preguntando. ¿Cómo llegaste del periodismo deportivo a la astrología? ¿Cómo llegaste de haber jugado al fútbol en la Liga Materplatense a hacer cartas natales? Hay caminos que a veces cuesta poder describirlos
mientras se van dando, porque la vida te va llevando puesta. Ahora, cuando mirás para atrás, te das cuenta que son procesos internos, sutiles, muy profundos, que en determinado momento hacen eclosión, saltan a la luz. En mi caso, hubo ayuda externa, siempre lo cuento, es muy gracioso. Obviamente puede haber gente que al no creer se puede reír de esto. A mí, desde muy chico, siempre me pasó algo muy curioso, y es que voy a una reunión, cumpleaños, despedida, asado, bar mitzvah, lo que quieran, y siempre al lado mío hay un vidente natural, un sanador, un parapsicólogo, un chamán. Toda la vida me pasó lo mismo. Y de hecho, la primera invitada que tuve, que fue Miriam Terpay, en este envío, la conocí así también. En un curso, quien estaba sentado al lado mío, bueno, Miriam. Y así me pasa todo el tiempo. El tema es que en determinado momento, uno de estos amigos que yo tengo, un parapsicólogo que ha sido de los mejores que ha habido en la ciudad, Mario Sosa, a quien siempre le agradezco mucho. Bueno, anoche estuve cenando con él, somos muy amigos, y él me descubrió. Él me descubrió porque una vez me preguntó, ¿vos qué estás estudiando? No, yo, ¿qué estás estudiando?, me dice. Bueno, la verdad es que estoy estudiando astrología, pero para mí, ¿viniste a eso? No, yo a atender gente, no. Listo. Como todo chamán, te lo dice una vez sola y no te lo dice más. Así aparecieron otras videntes en mi camino. Natalia Burgos, Miriam Terpay, Sonia Valdés, bueno, un montón. Y todas me decían lo mismo. Lo curioso es que ninguna se conoce entre sí. Y todas me decían lo mismo. Y yo, no. ¿Cómo terminó la historia? Para hacerla breve, un día venía de jugar al fútbol por la ruta 36 y un auto se cruzó de carril y me chocó de frente. Estuve 5 meses sin poder ir a trabajar. Cuando volví, porque se rompió el torpedo del auto y el pedal de freno me atrapó el pie izquierdo, 1 hora y cuarto que no me circulaba la sangre, y se me inflamó muchísimo, no podía subir escalera, tenía una herida en la cadera que no me cerraba, porque el choque fue tremendo, fue un choque para perder la vida, no fue un choque así nomás. Pero milagrosamente no me hice nada, no perdí conocimiento, no tuve fractura, nada. Bueno, la cuestión es que tuve este impedimento para poder trabajar. Cuando entro a trabajar, 5 meses más tarde, a los 5 días me echan. Entonces, una de las videntes, amiga mía, me dice, ¿te diste cuenta cuál es el mensaje del universo? No. Es la astrología, boludo, me dice. Así, pues me quiere mucho, me trata de esa manera. ¿No ves que te están cerrando el grifo para que te dediques a lo que te tenés que dedicar? Bueno, aún así lo pensé 2 meses más y ahí fue que decidí dedicarme a esto. Pero fue una historia muy curiosa, una historia de vida poco común, que la cuento a veces y cuesta creerla, pero así me fue pasando. Me fueron llevando. Y tengo otra anécdota más. Un día, yendo a la casa de esta vidente, Nati Burgos, muy buena también en lo suyo, entro a la casa y me recibe una angióloga. Una angióloga es una mujer que trabaja con ángeles, ¿no? Que se comunica con arcángeles, ángeles y demás. Me dice, ¿vos sos Ricardo? Sí, le digo. Mensaje del arcángel Gabriel para vos. Me pregunta por qué estás detenido en la vida y que eso es lo peor que te puede pasar. Le digo, bueno, la verdad sí, me siento así porque no sé si el periodismo o la astrología. En ese momento yo estaba en plena crisis. Me dice, acá me está diciendo que te dieron los 2 dones, la astrología y la comunicación, y que tenés que fusionarlos. Lo tuyo es comunicar astrología. Vos tendrías que tener un programa de radio, un programa de televisión. Bueno. Fue pasando el tiempo, hasta que pude cristalizar este sueño que ya lleva 3 emisiones y que realmente a veces lo siento como algo que tuve que batallar mucho para poder lograrlo. Siempre no me canso de agradecer al director de la radio, a Pablo Arripe, que me dio el espacio, que me dio una mano enorme con esto. Pero bueno, así se fueron dando las cosas. Alguien diría en el campo, es creer o reventar, pero les juro que de esa manera se fueron dando los acontecimientos. Guille, para meternos en concreto, la semana pasada yo expliqué un poquito qué era una carta natal, pero claro, lo hice en abstracto. Hay gente que me dijo, uy, fue clarísima la explicación, entendí muy bien lo que dijiste, pero a mí me quedó ese sabor amargo de que no pude mostrar una carta como para poder
saber si la gente entendió. ¿Podemos compartir pantalla? Para esto te voy a pedir si podemos brevemente ir a una pausa para poder abrir el YouTube de la radio, así yo también puedo seguir la imagen, porque de lo contrario no voy a poder tener yo la imagen. Así que vos disponés, Guille, me decís y ya seguimos. En Astros y Ancestros, hasta las 6 de la tarde haciéndoles compañía. Y bueno, queríamos comentar un poquitito cómo era el tema de la carta natal y cómo podíamos
entender los aspectos, las posiciones planetarias, y para ello me interesaba mostrarles, a ver, no sé si con el cursor, ¿se ve en pantalla el cursor? Bueno, acá tenemos varias líneas en rojo y varias líneas en azul. Las líneas cortitas en azul son los sextiles, que son ángulos suaves, que es cuando un planeta está a 2 signos de distancia de otro. Por ejemplo, tenemos Urano acá en Acuario y el Sol en Sagitario. Como uno es fuego y el otro es aire, y son 2 elementos emparentados con la energía Yang, por lo tanto se llevan bien. Lo mismo que el Sol, que está una línea azul larga con Saturno, acá estos serían 120 grados, porque el Sol está en Sagitario y Saturno está en Aries, en esta carta. Los dos en un elemento de fuego. Cuando los planetas están en el mismo elemento, se sienten cómodos, se llevan bien entre sí, por eso estamos hablando de un trígono, que tal vez es el mejor aspecto que hay en la astrología. Y ahí vemos al Sol, que es este circulito con el punto en el medio, que al lado tiene una especie de P, eso es Plutón. Eso sería una conjunción, porque están en el mismo lugar de la carta. El Sol pegadito a Plutón, eso nos habla de una conjunción. Y ahora vamos a lo que tenemos en rojo. El Sol, por ejemplo, está unido por una línea roja larga con la Luna. ¿Por qué? Porque están en oposición, ¿ven? Sagitario y Géminis, que son 2 signos opuestos. El Sol está en Sagitario y la Luna está en Géminis. Y después tenemos estas líneas más cortas, rojas, que son las cuadraturas. Esto es cuando hay 2 planetas que están unidos por 90 grados de distancia. Es decir, están a 3 signos de diferencia. Por ejemplo, la Luna está en Géminis, en Cáncer no hay nada, en Leo no hay nada y Marte está en Virgo. Y lo mismo, en Libra no hay nada, en Escorpio no hay nada y en Sagitario está Mercurio. Por lo tanto, está a 90 grados de Mercurio y a 90 grados de la Luna. Eso es un ángulo tenso y es de los más difíciles que hay para poder llevar adelante en nuestra existencia. Cuando una persona tiene muchas cuadraturas, va a ser una vida más llena de trabas o de pruebas a superar, llamémoslas así. Y cuando una persona tiene muchos trígonos o muchos sextiles, no significa que las pruebas no estén, pero significa que la persona no va a saber cómo responder ante esas trabas. Mientras que cuando hay cuadraturas o oposiciones, la persona es como que está empapada de esa energía, es como vivir con un casco puesto y te están cascoteando todo el tiempo, entonces uno está afín a esa energía. Cuando la carta es muy suave, la persona a la primera cuestión que no sale como se la había planteado, ahí se viene abajo y le cuesta mucho poder encontrar las soluciones. Bueno, estos eran los aspectos, lo que yo quería mostrarles, y fíjense cómo los planetas están, en este caso, coloreados, o los signos, mejor dicho, coloreados, siempre con la misma relación. Rojo, verde, naranja, azul, 3 veces. Rojo, verde, naranja, azul. En este caso el rojo sería el fuego, que corresponde a Aries, Leo y Sagitario. El verde sería la tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. El naranja sería el aire, Géminis, Libra y Acuario. Y el azul sería el agua para Cáncer, Escorpio y Piscis. Esos son los elementos que van marcando también, cada uno de ellos, cuestiones que tienen que ver mucho con la personalidad. Cuando hablamos de elementos, nuestra personalidad, eso lo vamos a ver cuando hablemos de cartas para niños, por ejemplo, como muchas veces los elementos presentes en la carta van moldeando la personalidad y nos ayuda mucho a poder entenderlos, a poder tratarlos, a poder muchas veces sentir un acercamiento o una empatía con ese comportamiento que a veces no entendemos cuando vamos por la vida ciegos, digo yo, ¿no? O inconscientes. La carta natal siempre lo defino como una elevación de conciencia que nos permite abrir los ojos y entender que estas energías que vinimos a transitar nos permiten comprender que esto de alguna manera forma parte de nosotros. Y no tiene que ver ni con un padre maltratador, ni con un jefe que nos abusa, ni con una pareja que nos abandonó, ni con un hijo que no nos da pelota. Es nuestro. Y una vez que lo entendemos, que esto es nuestro,
podemos obviamente obrar sobre eso. De lo contrario, el problema va a estar siempre afuera y es muy difícil poder solucionar algo que no está a nuestro alcance. El ser humano primero tiene que ocuparse de sí mismo y todo lo demás se va a acomodar solito. Y la carta en eso nos da muchas veces información muy valiosa. Pero bueno, no quiero hablar más del tema, no quiero robar más tiempo porque llegó la hora de presentar a nuestras invitadas. Otra vez, tercer programa seguido que me toca hablar con alguien que ha sido consultante. En este caso tengo el honor de recibir a Ivana Berjonó, ella es médica, y a Andrea Prieto, que es socia del Spa del Alma, que ya nos va a contar de qué se trata. A ambas le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Ricardo. Gracias. Bueno, agradecido por esta visita, y hasta ahora habíamos tenido la oportunidad de hacer las charlas, pero vía telefónica. Y es otra cosa la vibración de cuando el invitado está acá en el piso, y poder hablar un poquitito de esto que le habíamos puesto como título: Medicina Integrativa Frecuencial. Yo a Ivana la tenía como médica, creo que era diagnóstico por imágenes, era su especialidad. Bueno, y de repente me llega una invitación para el Spa del Alma, donde se iba a trabajar algo en medicina frecuencial. Y yo digo, ¿qué es esto? Pero a la vez, por un lado me sorprendí y por el otro me encantó. Y dije, no, esto es para que lo hablemos en el programa. Así que, Ivana, te voy a dar la palabra para que nos expliques un poquito. Y yo me voy a poner como si fuera del lado del público, que no sé de qué se trata, y así entendemos un poco. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a medicina integrativa frecuencial? Bien, hablamos de una medicina que integra ¿qué? Cuerpo, mente y alma. Integra a la salud, más que a la enfermedad, no, pero a la salud con todas las miradas, todo lo que uno vive en la experiencia de vida, como contabas vos hoy, de cosas que te pasaron, tienen un porqué y un para qué. Que te sucede lo mismo que las enfermedades y los síntomas. Entonces lo que hacemos en las consultas es integrar la medicina que estudiamos, la medicina alopática, con distintas terapias, se puede llamar alternativas o holísticas, desde otra mirada, desde la mirada de la bioemoción, desde la mirada de las 5 leyes biológicas, desde miradas también con herramientas para trabajar a partir de lo que a uno le pasa. Y dentro de esas herramientas uno tiene un montón, pero bueno, usamos la parte de la medicina frecuencial o electromedicina, que son distintos tipos de tratamiento a los que podemos acceder y adicionar a la salud, digamos. Bien, ya vamos a seguir. Andrea, hola, Sí, bienvenida. Hola, gracias. ¿Cómo llegaste vos a esto? Porque fuera de aire estábamos hablando y vos decías, yo no vengo de la medicina. No. Y entonces me interesa mucho saber cómo fue que convergieron en esto tan lindo y tan útil que puede resultar, ¿no? para la gente. Bueno, la medicina frecuencial llegó a mí por un estilo de vida, siempre buscando la salud, la prevención y el bienestar. Entonces fui incorporando todas estas tecnologías, pero siempre una vez en Córdoba, todas las tecnologías separadas a lo largo de por diferentes puntos del país. Y bueno, siempre mi sueño empezó justamente a través de las enseñanzas de David Hawkins, empecé a sentir energía y pasarla por el cuerpo, esto que es integrar o soltar, cómo se suelta sintiendo en el cuerpo esa energía que estamos habitando. Y al sentir todos esos miedos que habitaban en mí, salió esta nueva Andrea, y cada vez liberando cada vez más trauma. Y bueno, y el campo atractor, justamente lo que vos decías, me sentaba siempre con alguien que veía, con un brujito cerca. Eso es el campo atractor. Es lo que nosotros atraemos de acuerdo a la frecuencia que estamos vibrando, literal. Bueno, el campo atractor hizo que mi médica clínica, Ana Dana, hoy una de mis socias, junto a Silvia Mancilla, fundáramos y creáramos Spa del Alma, con todas estas tecnologías como es la medicina escalar, y ahí se suma IVA, los osciladores, Silvia Mancilla, y la cámara taquiónica, que esto, bueno, es entre todas. Bien. Bueno, vamos con de a poquito para que la gente vaya entendiendo, sobre todo porque
el programa va dirigido a ellos, Sí. y ya me imagino, medicina escalar. A ver, ¿cómo la podrías definir? La medicina escalar es una máquina que utiliza energía, que genera ondas de tipo escalar, y es una electromedicina. Esas ondas de tipo escalar son unas ondas longitudinales y constantes e iguales, ¿sí? Que no varían, y entonces de principio a fin tienen la misma frecuencia, la misma vibración, entonces llegan y penetran al organismo y te dan, son de alta vibración, entonces lo que hacen es estimular al organismo, llegan a las mitocondrias, al ADN y la célula, que somos nosotros, energía, somos frecuencia y vibración, esa es la realidad. Entonces lo que hace es transmitirte esa energía de forma directa al núcleo de la célula y lo estimula y favorece la regeneración celular. Bien. Básicamente. Vos sabés que hoy yo hablaba, cuando estaba explicando lo de la carta natal, hablé del yang y el yin. El yang y el yin, que es para la filosofía taoísta, ¿no? Es como el ser humano viene en una polaridad positiva o una polaridad negativa. Ellos lo definen el yang y el yin. Pero no deja de ser otra cosa que ellos dicen, el hombre es eléctrico y la mujer es magnética, ¿no? Como la Tierra es electromagnética. Sí. Y recuerdo que en una charla que tuvimos durante la semana, cuando yo te hice algunas preguntas para interiorizarme esto, que realmente me interesa mucho, vos me dijiste, bueno, somos electromagnéticos. Entonces todo viene de ahí, todo termina en la vibración, ¿no? del ser humano. Estaríamos hablando de que una enfermedad sería una disfunción vibracional. Exactamente. Ahí está. En la Ese tabla es de el Hawking, punto. justamente, las enfermedades se crean en los campos de 200 para abajo. Ahí, cuando nosotros liberamos, ascendemos a otros niveles de conciencia donde no hay enfermedad. Las enfermedades surgen de 200 para abajo, entendiendo que la tabla es del 0 al 1000. Bien. ¿Sí? Y la energía taquiónica que me habías... creo que Sí, dije bien. sí, muy bien. Sí, los taquiones. La Sí, cámara taquiónica, yo siempre digo que entiendan de que yo no soy médica, yo soy experimento todo esto en mí Sí. para un bienestar, porque Sí. justamente estoy sana, no tengo nada, pero esto ¿qué hace? Es energía que en pos de la salud y del bienestar. Por eso baja la ansiedad, muchos de los síntomas es sentir bienestar. Claro. ¿Sí? Entonces vos tomás una sesión tanto de energía escalar como de osciladores como de cámara taquiónica. La cámara taquiónica yo siempre digo que es como una línea directa con Dios, porque va directo al alma. Ahí cada uno experimenta, porque se activa intencionándola los taquiones. Bien. Entonces uno entrega ese bucle o lo que tiene o lo que fuere y conversa con Dios. ¿Estamos hablando de estados alterados de conciencia o la persona está...? No, la persona Bien. se recuesta nomás en una camilla. Sí. Lo que tiene la cámara taquiónica tiene geometría sagrada, tiene un montón de elementos de alta vibración que hacen Exacto. que Sí, uno vi las fotos de Sí. algo que subiste, Claro. que posteaste, y me llamó mucho la atención eso, geometría sagrada, Sí. mucha simbología que tiene que Tal ver cual. con la que es para con el elevar la alma, vibración ¿no? y conectar tal cual. Exacto, Genial. exacto. Ahora, vamos a poner un ejemplo concreto. Una persona va con una patología X. Vos me habías dado un ejemplo en la semana muy interesante. Si querés, Sí, podés como para explicar un poco todo exacto, en general. Exacto. Desde la medicina que usamos nosotros, que vemos con las 5 leyes biológicas, la emoción y eso, uno habla de que somos como en la naturaleza animales. El instinto animal lo tenemos, pero bueno, estamos culturizados. Entonces, las enfermedades vienen por situaciones en las que no pudimos resolver, no tuvimos las herramientas para resolverlos y nos adaptamos. De alguna forma el organismo se adapta para sobrevivir en este mundo. Entonces, un ejemplo que yo te daba típico es la infección urinaria, ¿no? Yo entonces pregunto, para preguntárselo llevándolo al animal, decís, un animal, el gato, el perro, con el pis, ¿qué hacen? Marcan territorio, Claro. ¿no es cierto? Sí. Entonces, en general, la infección urinaria tiene que ver con una invasión en el territorio. Ahora, como tiene que ver con la percepción y con todas las creencias, todas las vivencias de cada uno, va a depender de cómo lo hayas vivido vos y dónde lo sientas y cuál es tu territorio. Entonces, al ser invadido en ese territorio, no todos vamos a tener infección urinaria, porque si tenés las herramientas para sobrellevarlo y responder y no me invadas, hasta acá llegaste, no te vas a enfermar, pero bueno, cuando no lo podés resolver, sos invadido en el territorio y tenés la infección urinaria. Y bueno, el ejemplo que yo te contaba era uno mío,
que también es un clásico. Pero a veces puede ser, no sé, a veces para el hombre el territorio es un auto, a veces es el trabajo, el lugar de trabajo. A mí me pasó que yo no sabía cuál era mi territorio hasta que me pasa lo que me sucedió, que yo tuve una hija, una noche estaba mirando una peli tranqui en la pieza, mirando la película, y se viene a mi cama, había tenido una pesadilla, bueno, nada, obvio, la calmé, yo, bueno, quédate acá, apagué la tele. Me molestó, yo quería mirar la película, pero me quedé con eso, yo, listo, quedó ahí. Al otro día cuando me levanto empecé con todos los síntomas de infección urinaria. Yo, ¿una infección urinaria? ¿Qué onda? Me acordé de eso y yo dije, ya entendí, mi único lugar, mi territorio es mi pieza. Y ella me invadió mi territorio. Entonces, como fue automático, yo directamente hablé con ella, pero podía ni siquiera haberlo hablado, haberlo solo pensado, escribirlo y sacármelo de encima, digamos, a la sensación. Cuestión que dije, bueno, era un domingo, dije, si sigo mañana con los síntomas, me compro un antibiótico. Obviamente nunca decimos que no hay que usar medicina complementario, esto es complementario, no quita una. Pero dije, y hablé con ella, y dije, ¿sabes qué pasó anoche? Y yo me sentía así, o sea, se me fue. Porque también las enfermedades tienen que ver con una masa conflictual y con el tiempo que llevamos sobrellevando situaciones que nos generan ese punto, digamos. Interesantísimo. Lo primero que se me vino mientras te escuchaba hablar es que el universo te estaba diciendo, no pones límites. Tal cual. Entonces, bueno, vas a manifestarlo por algún lado, porque en realidad, como se dice siempre, lo que es arriba es abajo, ¿no? Sí. Yo lo hablo con los planetas, lo que está pasando en el cielo está pasando en el corazón. Todos hablamos de lo mismo, con diferentes visiones. Claro, exacto, por diferentes caminos llegamos a lo mismo. Y entonces, esa persona, vamos a suponer, a ver, Andrea, vamos a darte a vos la palabra. Llega esa persona con esa infección urinaria. ¿Cuáles son los primeros pasos que recibiría en este spa? ¿Qué se le sugiere o que la persona tome conciencia? No, la persona cuando llega al spa siempre llega por, si quiero hablar obviamente con los médicos, ya son personas que están como nosotros con una conciencia, ¿no? Elevada, bueno, elevada. No sé si elevada, pero trabajada. Bueno, ya, claro, no es uno que viene, que no tengo ni idea qué es esto, voy a probar. Claro. Bueno, capaz que sí, se le contará, ¿sí? Bueno, ahí las chicas lo van a poder decir ellas, y el que viene ya, como puedo ser yo, que yo no soy médica y sin embargo iba a espacios para hacerme energía escalar o osciladores o cámaras tactónicas, iba sabiendo de que buscaba algo, ¿sí? O algo que estaba inconsciente que no me daba cuenta en mí. Entonces eso es lo que trae. Si lo ven conmigo, yo voy a ir a qué estás sintiendo. Claro. Y que lo pase por el cuerpo para liberarlo. Y ahí es donde uno asciende. Bien. Porque lo pasa por el cuerpo y lo integra. Solo va a llegar la revelación. ¿Sí? Mi práctica es muy simple. Hoy hicimos una antes de venir porque cuenten. Pasaron dos cosas. Mi nena se sentía mal del colegio, me llamaron, pasé a buscarla, la tenés que retirar y dije, Iva, Trini se está sintiendo un poquito mal. Metela en la máquina. La meto en la máquina. Metela en la máquina, le digo yo. La metí en la máquina 25 minutos. Hoy estoy acá. Pensaba que no iba a poder venir porque ya supuestamente tenía fiebre. Está bárbara. Cuando vos decís la metí en la máquina, ¿eso es a distancia o tiene que ser físicamente presente la persona? Esta máquina se puede hacer, y la cámara tactónica también se puede hacer a distancia, pero la hicimos... es como la bioresonancia magnética, digamos, algo parecido. Sí, los principios por ahí son distintos, pero todos tienen la misma función. O sea, están basados en la física cuántica, básicamente, entonces... Bien. Ahora, la pregunta, porque vos diste un ejemplo, y vuelvo sobre ti. Sí. La pregunta es la siguiente. Vos hablaste de una patología que surge de un día para otro y vos la identificás. Sí, la persona puede venir, eso querés saber. Exacto. Ahora, ¿qué pasa con aquella persona que está aquejada, por ejemplo, de una artrosis de cadera, que es algo crónico y que lo tiene desde hace un tiempo y que capaz no puede delimitar en qué momento comenzó? Tal cual, y no solo delimitar, sino saber por qué le viene. Claro. Lo que está re bueno es tener una consulta, digamos, antes de utilizar lo que es alguna de las tecnologías, tener una consulta con una de nosotras para ver qué es lo que la llevó. Ni hablar que las máquinas la van a ayudar y todo, pero está buenísimo poder ir, así como yo pude hacer el camino, pero no todos tenemos la información, ir a alguna de nosotras que tiene las herramientas como para encontrar la causa, para trabajar eso y que no vuelva a suceder, porque cuando uno no sabe exactamente por qué le pasa lo que le pasa, puede volver a recaer. Entonces la idea es
es una consulta y sí, como coadyuvante todas las tecnologías o las que se consideren necesarias de las que hay. Y el reconocimiento es vital, o sea, que la persona pueda llegar a darse cuenta, porque puede tener éxito una terapia donde la persona no logra saber a qué se debe su patología. Sí, también porque, o sea, uno le explica, no necesariamente. O sea, está buenísimo si lo podés identificar y ya saber y trabajás sobre eso, pero a veces no llegas a identificar porque viene de hace muchísimos años. Yo te hablé de una cosa que me di cuenta el mismo día, no siempre te das cuenta así de rápido. Lo que está bueno es poder conocer las leyes biológicas y el por qué y para qué nos enfermamos, digo yo, para uno ya tener la herramienta y decir, bueno, o por lo menos haber escuchado esto y decís, a ver, voy a buscar, me duele la rodilla, bueno, a ver qué puede ser la rodilla, porque cada cosa tiene que ver con algo diferente. ¿Y la charla desde qué plano se encara? ¿Desde un plano psicológico, desde un plano médico, desde un plano clínico? ¿Cómo lo definirían? Cuando yo voy a hablar con el profesional y le estoy diciendo, bueno, siento un malestar en el hígado, algo me cayó mal, y algo me cayó mal, literalmente. Sí. Entonces, bueno, pero hasta ahí no lo sé. Entonces, esa charla con vos, ¿cómo la definirías? ¿En qué plano se está dando? Y hablamos desde la medicina, vamos viendo las distintas capas, el cuerpo, mente y el alma. O sea, vamos a terminar terminando en la emoción, pero empezamos desde, bueno, ¿qué te duele? ¿De cuándo te duele? ¿Cómo te pasó? ¿Qué sentiste? A ver, ¿tenés estudios? O sea, no es solo, yo por lo menos veo todo desde la medicina, tenés laboratorio, tenés esto, veo todo. Y vemos, porque a veces el paciente dice, mira, vine porque pasé por 500 médicos y ya no sé qué más hacer, porque sí, me tomo el remedio, pero sigo igual. Entonces, bueno, ahí es como, yo reviso todo, veo todo y vemos cómo encaramos la situación y es siempre diferente. Es decir, estamos ante algo revolucionario, de alguna manera, porque esto promete que la gente obtenga un bienestar que por ahí, por otras vías, hasta ahora no estaba logrando. ¿Es así, Andrea? ¿Vos lo definirías de esta manera? Sí y no. A ver. Sí y no. Porque no es que una cosa saca a la otra. No, esto es integración. Esto es un complemento. Bien. No es que no tenés que seguir lo que te dijo el médico. No, todo lo contrario. Integrar todo. Integra todo. A ver, yo voy a hacer una crítica. Sí. Y ustedes me van a decir, ¿estás equivocado o no? Una de las críticas que yo le hago a la medicina es la siguiente. Yo creo que la gran deuda que tiene la medicina, si bien ha habido numerosos avances, es que yo por ahora la considero como una ciencia que palia el dolor y no que cura. ¿Por qué? Porque si yo llevo mi auto al mecánico por el carburador, no lo tengo que llevar nunca más por el carburador. Ahora, si yo voy a un nefrólogo por el riñón, y que me perdone Pablo Neumann, mi íntimo amigo nefrólogo, pero digo, si yo voy a verlo por el riñón, tal vez me tenga que hacer diálisis de por vida. Por lo tanto, esa es ahí la duda que yo tengo con la medicina. Bueno, ¿qué me aporta esto en relación a este concepto que yo estoy diciendo, que puedo estar errado también? Vos entendés que el spa del alma es bienestar. Bien. Es bienestar. Sí. ¿Sí? Es en pos de la salud. ¿Sí? Entonces, esto te va a acompañar a... Pero de una manera holística, entonces. Exactamente. Ahí está la ventaja. Alma, mente y cuerpo. No es solamente cuerpo. Claro, exacto. Ahí está. Claro, es la diferencia con la medicina. Lo que yo estaba describiendo era la medicina alopática, de alguna manera. No. Entonces, claro. Es acompañar, es integrar, es sumarle un poquito más a eso que estás transitando o no. O es, ya te repito, yo no soy médica, estoy sana, pero sí hace años que vengo utilizando estas tecnologías. Bien. Para seguir estando sana, para calmar mi ansiedad, para tener cada día un mejor sueño, para sentir que estoy reparada, para vivir en paz. Y estas sesiones como las que posteaste el otro día, por ejemplo, ¿de qué constan? ¿Hay meditaciones, hay respiraciones? Sí, contame un poquitito. A ver, llego... ¿Y qué pasa? Y si depende de la sesión, a lo que vas a hacer, general, la sesión de máquina escalar, son todas más o menos de media hora. Lo que hacemos es, durante ese momento, es un momento con vos y en la situación ahí, y si vos viniste por un dolor, por un motivo, haces una meditación al respecto, digamos. Claro. Es como que esa media hora vos te dedicás a visualizar, a sentirte bien, sana, y aprovechás el momento. Si haces un pediluvio, que es como una desintoxicación con
con agua y sales. También en la cámara taquiónica, como te recostás, también es para, o sea, es para calmarse, es buscar calma, sí. es buscar bienestar, es buscar... ¿Las terapias son individuales o hay grupales también? La cámara taquiónica se puede hacer grupal, sí, porque no se comparte energía uno con otro. Cada uno va a recibir la información que necesite, que se requiera, porque la cámara lo que hace es sostener el campo para que cada persona, a través de su intención, busque el punto cero, busque esa comunicación, por eso digo línea directa con Dios, con la fuente, con la divinidad, ¿sí? Con la gran conciencia. Cada uno va a recibir lo que tenga que recibir. Puede llegar a abrir registros hasta 10 vidas para atrás. Por eso, cada uno va a sentir, le va a llegar la experiencia, lo que sea, va a ser claro, única. única. Va a depender única. del estado de conciencia de cada uno. Exacto. Hay algo con lo que lidian muchos sanadores y demás, que es el día después, digamos. Porque la persona mientras está ahí y el que trabaja es el profesional o el... Espera que termine la pregunta. Y ahí está todo bien porque la carga está sobre la persona que sabe o la persona que te está guiando o la persona que te está ayudando. Pero después esta persona te dice, cuando vos te vas, bueno, ahora te tenés que cuidar en la alimentación, tenés que... Y ahí ya entramos en un terreno gris, ¿no? Hay de esto también, donde después hay una responsabilidad personal. Sí, Exactamente. Siempre. Si no esa es la estamos en somos infantiles y apuntamos, Claro. ¿no? Y decimos, porque no me hizo bien. No me Claro. funcionó. Entonces, no funcionó. Un dedo va para afuera, un dedo está en el medio y 3 miran para adentro. Claro. Mirá qué Claro. sabio que es el cuerpo y como el cuerpo no miente. Porque Claro. apuntamos. Claro. Siempre responsabilizamos al otro, Claro. ¿no? Al Muy trabajo, interesante. al amigo, a la pareja, a la madre, al padre, al tío, al hermano. Claro. Siempre apuntamos. Sí. Es la 3 la miran, victimización. ahí está. La Entonces acá nos victimización. hacemos responsables. Claro. Y acá nosotros lo único que hacemos es canal, mostrar, es solamente Ponemos al a servicio lo que disposición, hay, al servicio a las disposición. tecnologías que hay y desde las consultas que hacemos cada una, lo que sabemos y ni hablar. Que la idea es que no solo usen la tecnología, digamos que se tienen que llevar herramientas para Exacto, continuar se en la vida. llevan Se herramientas, llevan herramientas. para hacerse responsable. Cada uno tiene que ser responsable. ¿Cómo llegaste vos, Ivana, a esto? Porque vos venís de un palo más científico, yo te conozco y es como que tu beta... Yo vi tu carta. Sí, viste mi carta, así que sabés mucho. Yo, cuando estudié medicina, ahí tuve situaciones que me fueron pasando en la vida. Cuando empecé a estudiar medicina, me iba bárbaro. De repente empecé a desaprobar, iba a rendir. Yo estudiaba y rendía, iba a rendir y mente en blanco y no podía ni hablar. Y empecé a ver qué podía hacer alternativo. O dejaba medicina o tenía que hacer algo alternativo. Igual quizá a veces pienso que era una señal de que no era por ahí mi camino, pero bueno, No importa. tema aparte. Y me pasó a la par de eso que mi papá se enfermó, tuvo un mieloma múltiple y estaba muy enfermo. También me sirvió, perdí el año ese año, me sirvió para acompañar y estar con él. Todo lo que pasa por algo. Y yo empecé un camino de una terapia transpersonal, psicológica transpersonal se llamaba, para mí y con flores de Bach. Y como a mí me resultaba, mi papá decía, a ver eso, ¿qué haces? Y bueno, y empezamos, también hacía mi hermana, bueno. Y me empecé a meter para mí, siempre, viste, la mayoría hacemos eso, para uno, y fui probando cosas. Eugenia, sí, tal cual. También le hice la carta. Sí. Y me fui metiendo cada vez más en distintas cosas, siempre para mí. Después mi papá falleció y bueno, ahondé más profundo en eso. Después falleció el papá de mi hija y también fue como complejo y ahí entré en lo que fue terapia arturiana, una sanación energética que hago, que primero la hice para mí y como me sacó rapidísimo de donde estaba, la aprendí y la hago también. Y me encontré con las leyes biológicas, con la bioemoción, hice un posgrado y bueno, me fui formando cada vez más y sigo trabajando de médica imaginóloga, pero es cada vez más la pulsión, el deseo de este otro camino. Maravilloso lo que me contabas porque es un poco los lo que tres nos todos, une lo mismo. Es que le pasa a todos. Ahora, la pregunta que me estoy haciendo de que empezó esto, pero tengo miedo de hacerla porque sé que puede ser muy larga la respuesta y si es muy larga no lo haremos hoy y van a venir otro día para seguir charlando.
Las 5 leyes biológicas, ¿es muy largo de explicar? Te lo puedo contar como sencillito, si A querés, ver. y después de última Sí, otro como día, para que la gente, hacemos- entienda, por lo menos porque la nombramos Porque- y a veces, sí. ¿y qué es? Las 5 Las 5 leyes biológicas fueron descubiertas por Hammer, un doctor alemán, que las llama leyes porque son como universales y las podés demostrar, digamos. Y tiene que ver, por ahí la gente conoce más lo que es la biodecodificación. La biodecodificación surge a partir de las 5 leyes biológicas, es algo como más... Pero esto es más científico. De hecho, la mayoría que habla, cuando habla de 5 leyes biológicas, son todos médicos, porque tiene mucha visión desde la medicina, que tiene que ver con esto que hablar en un momento de que somos animales culturizados, ¿no? O sea, pero es instintivo y tiene 5 leyes que básicamente para que te produzca una enfermedad, la primera ley dice que para que se produzca una enfermedad vos tenés que vivir un shock, una situación, que la vivas en soledad, que no tengas las herramientas para resolverlo. Entonces, como no te podés adaptar para sobrevivir, yendo al animal, ¿no?, que está en el medio de la selva, o en el medio para sobrevivir, te agarra una enfermedad. Por ejemplo, y él lo descubrió a partir de lo que le pasó a él, que él, como todos nosotros, que nos llevó a hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Él pierde un hijo que se muere y hace un cáncer de testículo él y la mujer un cáncer de ovario. Entonces, Sí, en base a eso... conozco, sí. En base a eso, él dijo, acá tiene que haber una relación, y la relación es, como el ejemplo que contaba hoy, la relación es que, como animales, ¿qué tenemos que reproducirnos? Es como, si no te reproducís, digamos, estamos para eso en la vida, el animal, ¿no? Entonces, no deja descendencia. Entonces, él cuando pierde su hijo, su percepción es esa, que no iba a dejar descendencia. Entonces, el organismo es sabio, ¿y qué hace el testículo? Aumenta la cantidad de células para formar un testículo más grande, no lo sabe, ¿no?, el cuerpo, pero para un testículo más grande, para tener más espermatozoides, para poder procrear. Y la mujer hizo lo mismo. Cuestión que igual, en realidad, lo que pasa es un tumor, porque al aumentar las células se genera un tumor. Y en base a eso, y como él era oncólogo, empezó a estudiar todos sus pacientes, qué era lo que lo había llevado a que tengan lo que tenían, y creó las leyes. Y esa es la primera. La segunda habla de las fases, digamos, de la enfermedad, que hay una fase activa y una fase de solución, que no siempre está. O sea, si vos resolvés el conflicto que tenías, y que a veces ni siquiera es resolverlo, sino es decir, bueno, ya está, tengo esto. Por ejemplo, es como soltarlo. Rendirse. Tiene distintas fases. La tercera ley biológica habla de las distintas capas de embrionarias del organismo, el endodermo, el ectodermo y el mesodermo, que tienen que ver con la evolución también filogenética y ontogénica del sistema, del organismo, desde que somos células en el agua hasta el reptil que sale y somos el día de hoy culturizados. Son las distintas partes, y que cada capa embrionaria tiene que ver con una patología en particular. La cuarta ley biológica habla de los microorganismos, que tienen que ver en cada capa, hay microorganismos diferentes actuando, y que por ahí lo que más se diferencia con la medicina tradicional es que dice que los microorganismos están ahí para ayudarnos, en realidad, porque por algo tenemos millones de microorganismos en el cuerpo, en el intestino y todo, y no estamos enfermos todo el tiempo. Entonces, un poco por ahí va. Y la quinta habla del sentido biológico de las enfermedades, que es un poco lo que dije al principio, que todo nos sucede para algo, para aprender algo, para ver algo. Así como en un resumen muy... Maravilloso. Muy maravilloso. ¿Algo que se nos haya quedado en el tintero, André, y que quieras decir antes del final? Que los esperamos, que todos los que quieran... Ahora les voy a dar la oportunidad de que difundan lo que hacen, pero si vos, en carne propia, en primera persona, ¿qué eras antes de esto y qué sos ahora? ¿Cómo lo definirías el camino? Pasé por mucho. Hace 10 años que empezó mi despertar espiritual y sí, soy otra persona. Sí, se murió. Nada más y nada menos. Se murió. Nada más y nada menos. Exacto. De eso está hecha la vida, ¿no? De muertes y renacimientos, y la gente muchas veces se asusta ante eso, pero es nada menos que... Siempre digo que si la astrología nos enseña algo, es que la vida está hecha de ciclos y que todo tiene un final. Sin embargo, el ser humano se casa para toda la vida, elige una casa para siempre, un trabajo hasta que me muera, hasta que me jubile, y después la vida te da cachetazo porque uno se aferra a eso que cree que es para siempre. Sí. Y hasta nuestras máscaras no son eternas, porque podemos pasar de un campo al otro, y los que están cerca nuestro se pueden sorprender, pero así es el camino, así estaba escrito. Chicas,
infinitamente agradecido, fue muy ilustrativa la explicación. Simplemente nos quedaría para cerrar las vías de contacto, el Instagram que tengas, las redes sociales que tengan, cada una, y Spa del Alma, dirección, teléfono, lo que quieran. Listo. Todo suyo. Bueno, mi red social es iva-holística y el teléfono 221-6543-120. Repetilo. 221-6543-120. Perfecto. Y después está Spa del Alma, que queda en 39, número 1077, primero A, entre 16 y 17. Bien. El Instagram es spa.delalma111 y los esperamos. Súper agradecido. A vos. Vamos a la pausa. Estás escuchando Radio La Plata. El nombre de tu ciudad. El municipio construye nuevos clubes en la ciudad, complejos deportivos con salones, vestuarios y canchas. Ya construimos en Cambaceres, Defensores de Punta Lara, Progreso, Gutiérrez y Nacional Evita, y estamos terminando el Club Belgrano. Más inclusión en los barrios con la presencia del Estado. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. Últimos minutitos ya de nuestro programa, y acá Eduardo Novarini, que nos respondió, pero claro, estábamos en la entrevista. Dice: hola Ricardo, muchas gracias por tu tiempo y contestación. Desconocía la historia personal, el famoso todo pasa y esto pasará. Tu mensaje está lleno de lucha, esperanza y luz. Hasta la voz le queda bien, suena sanadora y saludable. De mi parte tengo 63 años y con un seminario más soy periodista deportivo en la Universidad Nacional de La Plata. Fuerte abrazo y te sigo escuchando. Bueno, yo, a pesar de dedicarme a la astrología, sigo dando clases en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata.
hay un mundo material que va paralelo con todo esto que nos apasiona. Así que te agradezco que te hayas tomado el tiempo y te felicito. Ya estás muy cerca de abrazar lo que querés como profesión y eso la verdad que está más que bien. La semana que viene vamos a estar hablando en lo que se refiere a astrología, de revoluciones solares. ¿Qué son las revoluciones solares? ¿Para qué sirven? Bueno, es parte de lo que se denomina astrología predictiva, porque ahí ya podemos ver qué es lo que va a ocurrir en un periodo de 12 meses, que es el tiempo que tarda el Sol en dar la vuelta al zodíaco, ¿no? El Sol, cuando nosotros nacemos, está fijo en un punto y tarda 365 días en volver a tocar ese punto. No siempre a la misma hora de nuestro nacimiento, puede ser un día antes, puede ser un día después. En ese momento se detiene todo y ahí casas y planetas nos están indicando qué va a pasar, positivo o no tanto, en los 12 meses venideros. De eso vamos a estar hablando la semana que viene, junto a otro invitado muy interesante como a las chicas que tuvimos hoy, Ivana Berjonó y Andrea Prieto, que nos colmaron de conocimiento. Gracias a Guillermo de Almada en la operación técnica como siempre. Gracias por estar ahí. Nos reencontramos el próximo lunes a las 17 con esto que se llama Astros y Ancestros. Chau, que la pasen muy bien.